Estamos aquí ya se está acomodando nuestro invitado porque vamos a hablar de vivienda. Hay varias cositas, hay algunos anuncios también que queremos compartir con ustedes, pero parto saludando en este caso, al Ceremi de Vivienda y Urbanismo de la región de Ñuble, Antonio Marchant. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bien, bien, hoy día un día, no sé si es el más helado, pero está No, frío. no, Ayer, mi termómetro interno me dice que ayer estuvo de más frío que hoy día, ya, Ceremi, pero bueno, cada se uno puede viene, interpretarlo como quiera, ¿no? se acabaron los días bonitos. Se acabaron, pero hoy día va a salir el sol, se va a sentir. Ya, No sé si va a sentirse mucho, pero algo va a ocurrir ahí. perfecto. Seremi, bueno, darle los buenos días y obviamente a comenzar de lleno para aprovechar el tiempo a hablar de vivienda y sobre todo hablar de los campamentos. Tuvimos esta conversación o muy similar hace unas semanas atrás, pero queríamos retomarla porque es importante que también se conozcan los datos y las cifras de lo que va ocurriendo en la región de Ñuble. Inició a lo mejor el periodo en esta cartera con ciertos números que han ido cambiando también a lo largo de este periodo y hablemos un poquito acerca de esto. La realidad de los campamentos en la región de Ñuble. ¿Hay campamentos todavía? ¿En qué comunas están? Sí, bueno, para mí un tema bien particular, pues yo era el encargado de campamento del Servio antes de ser Cerebi, entonces Bien, trabajaba directamente con ellos y cuando se creó la región pasé de ser el encargado social a ser el encargado regional de un día para otro. Ya, entonces tuve que trabajar directamente con ellos. Y nosotros recibimos 20 campamentos al momento de iniciar nuestra gestión, que es un diagnóstico que hace, una ficha que hace el Ministerio de Vivienda y lo aplica a ciertos asentamientos que lo informan los municipios o, por ejemplo, techos, y se aplica un diagnóstico para determinar si son un campamento o no y se meten a un catastro. Ese es como el sistema. Entonces nosotros teníamos 2011, 2018, 2023, hicimos el otro y nos dimos cuenta que bajamos en un 48% lo que son los campamentos en la región. Y algo importante, que para nosotros terminamos con los campamentos en Chillán y en Chillán Viejo. Somos la única capital regional hoy día que no tiene campamentos gracias a la intervención que hemos hecho. Y empezamos a ver estos campamentos un poquito más en Itata, harto tenemos. En Coelemu tenemos harto en San Nicolás, tenemos en Ningüe, tenemos algunos en Bulnes. Y como que se nos fueron saliendo un poco de la zona que es más fácil trabajar, por ejemplo, que Chillán. ya. Bueno, la facilidad de trabajar es por qué, y es un tema recurrente en la región. Me imagino que tiene que ver con tanto uso de suelo como agua. Con Sí, mira, ustedes. nosotros tenemos los campamentos de Chillán, por ejemplo, teníamos una característica que hicimos un convenio el año 2018 con la Cámara Chilena de la Construcción, ¿Ya? y ellos nos ayudaron harto a darnos cupos en los proyectos de S19, de integración social. Bien. Entonces nos dijeron, mira, nosotros vamos a reservar 20 cupos para campamento. Entonces significaba que a las familias de campamento les mostrábamos estas viviendas, que eran viviendas maravillosas para ellos, y inmediatamente se interesaban y ahí íbamos cerrando campamento. Entonces lo otro que hicimos también es hacer el traslado y el desarme en un solo día. Entonces iba a la Cámara Chilena de Construcción con su empresa, iba a la Municipalidad de Chillán, nosotros, y juntos sacábamos a toda la gente en camiones y desarmamos el campamento en un solo día. Bien. ¿Ya? Entonces fueron como algunos hitos. Evitando, digamos, que se volvieran a ocupar esos lugares. Sí, nosotros ahí tenemos un concepto que se llama el repoblamiento, que nos ha pasado bastante en algunos otros lugares, que uno saca a la familia y llega en otra. Sí. Entonces, para evitar eso, se saca y se hacen algunas zanjas en los terrenos donde se emplazan las viviendas, que son los más planos normalmente, y así evitamos que hayan un repoblamiento como tal. Por ejemplo, en Ningüe tenemos un campamento que se llama Los Cardones, que tuvimos que no hay proyecto habitacional allá. Incluso allá hay un problema de agua, como conversábamos la última vez. No había red operacional desvío y tuvimos que comprar un terreno lo más central posible para poder darle solución a esta familia. Ya. En Bulnes también tuvimos que comprar un terreno porque pasa algo bastante similar. Cuando se dice comprar terreno, ¿ahí se articula con bienes nacionales? ¿Cómo funciona eso? ¿O se compra en terreno, el Servio compra terrenos como una inmobiliaria? Sí, antes del caso convenio, que iba directamente al programa de asentamientos precarios, el programa ya tenía hartas facilidades como para poder hacer este tipo de cosas. ¿Ya? Ya. Se compraban terrenos con convenios municipales. Entonces nosotros le decíamos al municipio, necesitamos un terreno, se hacía una transferencia de recursos al municipio, en este caso Bulne o Ningüe, Ya. y ellos lo compraban, ¿cierto? Legalmente, podemos decir. Sí. Entonces ahí se De hacían, una forma más directa, es ¿no? más directa porque, por ejemplo, para desarrollar un proyecto y que venga incluido el terreno, las empresas constructoras no se ven muy, podemos decir, muy estimuladas para poder hacerlo.
Entonces nosotros al comprar el terreno y entregárselo al comité, ellos aparecen las empresas solas para poder desarrollar estos proyectos. Claro. Entonces lo hicimos así en Bulnes, lo hicimos así en Ningüe, y está en el proceso de diseño de proyectos habitacionales para allá. Así que esperamos que eso salga luego. En el caso de Coelemu, por ejemplo, que es una comuna complicada para poder construir, el municipio tiene 2 terrenos gigantes. Y nos dijo, ya, si ustedes nos ayudan con el proyecto, nosotros les damos cupo a sus familias de campamento. Ya. Entonces hicimos como un acuerdo. Así que ahí, dentro de los mataderos 2, 3, que son los comités que hay allá, van a incorporar a estas familias de campamento para poder ya hacer el fin de intervención. Muy bien. Bueno, hay otro tema que me gustaría conversar, o hay planes que para que la gente los conozca. El plan de emergencia habitacional, el de gestión habitacional, construyendo barrios y uno que vi que se llama habitabilidad primaria. Cada uno viene obviamente para poder facilitar el acceso a la vivienda, ¿no? Así es. A esta primera vivienda. Bueno, el plan de emergencia habitacional lo analizamos un poco la entrevista pasada, pero si puede repasarlo para que después podamos avanzar a los otros. Sí, el plan de emergencia habitacional está vinculado al déficit habitacional que tiene el país. Sí. Sí, 650.000 viviendas faltan en Chile y de esas 650.000 están las familias de campamento como tal. Se suman al número macro. Y se determinó que para poder trabajar con las familias de asentamientos precarios habían 2 líneas. ¿Ya? Una, la gestión habitacional, es decir, relocalizarlo. El terreno no cumple, como nos pasa mucho en Coelemu, no cumple las condiciones para que la gente viva ahí. Porque están cerca, no cerca, al lado del río. ¿Ya? Y el 2023, por ejemplo, tuvimos que sacarlo de manera más rápida. O están cerca de la línea del tren, o están en un terreno que no tiene posibilidad de tener una vialidad, etcétera, etcétera. Entonces se decide la relocalización o una gestión habitacional. Se sacan las familias de ahí. Y lo otro es construyendo barrios cuando las condiciones del terreno sí permiten que las familias se mantengan ahí. ¿Ya? ¿Y por qué nos interesa eso? Porque la familia mantiene sus redes ahí. Sí. Entonces sus vecinos, sus familias, está todo conectado. Entonces, para no separarlo y para poder hacer el fin de intervención, se hace un loteo, se hacen las vialidades, se les mejora las viviendas y las familias como que ya se asentan ahí de manera formal. Eso lo tenemos ahí en una que se llama Villa Esperanza, que está camino a Cato. Ahí hay un campamento que lleva muchos años que hicimos toda esa pega de poder que se queden ahí, pero ya de manera más formal igual. Ya. La vivienda es un tema y una realidad que, de hecho, Seremi, me quedé acá con un titular que encontré en un medio local. Bueno, la realidad de la vivienda en Chile, no solo de la región de Ñuble, en Chile la situación de la vivienda presenta un importante desafío marcado por un déficit habitacional significativo y dificultades para acceder a la propiedad. Se estima que más de 1.263.576 viviendas presentan necesidades de mejora o ampliación y el alto costo de las viviendas dificulta el acceso especialmente para los sectores medios y la población más vulnerable. Al respecto, bueno, justamente la nota que estaba leyendo habla de las propuestas que presentan cada uno de los candidatos presidenciales, ¿no? Podríamos analizarla también si gusta, pero hemos hablado en otras ocasiones y yo por lo menos ahí leí la nota y no vi que de ninguno que, por ejemplo, existiera un proyecto de ley o que fomentara, ¿no?, de que la casa, el acceso a la vivienda sea un derecho. Así es, sí, yo también vi el debate, ¿cierto?, de la Cámara Chilena de la Construcción de los candidatos. Sí, de la Cámara Chilena de Construcción, sí. Estuvo bastante interesante. La Cámara igual le entrega toda su propuesta, ¿ya? Y eso fue también interesante. Sí, interesante porque en la política habitacional jamás se ha hecho 100% todo público. Siempre ha sido público-privado. Ni siquiera en 1906 cuando se hace la primera ley de habitaciones obreras, siempre es con el privado. Entonces es un guiño importante que hay que hacer a ese sector independiente de la ideología, lo que uno piense, ¿ya? Y eso es lo importante. Nosotros entendemos que sería interesante que el plan de emergencia continuara, ¿ya? Si usted me pregunta a mí, yo creo que el tener números claros, por ejemplo, de cuántas viviendas faltan en Chile y hacer metas de entrega de viviendas es sumamente importante. ¿Ya? Antiguamente las metas estaban vinculadas, como lo dijo algunos candidatos, de la entrega del subsidio, esperando que eso estimulara el mercado. ¿Ya? Se llama los grupos sin proyecto. Uno de esos fue el proyecto que usted vio, que es el Carmen. El Carmen nace con esa lógica que plantea uno de los candidatos, o dos de los candidatos, de entregar subsidios para estimular el privado. Así lo dice, se habla de la entrega de 1 millón de subsidios. ¿Ya? Y después que se desarrolle el proyecto habitacional.
ahí nos quedamos pegados con hartos proyectos y esa política habitacional no funcó como tal. Otros hablan de la mantención de metas por año, hablan de 100.000, ¿cierto? Por Sí. año, etcétera, etcétera. Un trabajo mucho más potente a los campamentos a través de la inscripción de loteos regulares. Cada uno tiene una mirada interesante. Lo que a nosotros nos interesa es que no haya un retroceso, ¿cierto?, de lo que hemos podido avanzar, que la política habitacional sea medida por las viviendas que entregamos, no por los subsidios que entregamos, y sobre todo que haya un plan nacional. Es decir, que si yo llevo un papel a la DOH o llevo un papel a la DGA o cualquier organismo público, lo priorice para que las viviendas se construyan más rápido. Para nosotros eso es como lo fundamental en realidad en estos temas. Pero bueno, ahí cada uno tiene que decidir cuál es la mejor mira. Exacto. Pero lo que es cierto, digamos, es el acceso a la vivienda que es un proceso largo, o que ha sido un proceso largo y que ha tratado de acelerarse durante este periodo, que eso también hay que reconocerlo. Yo lo he visto, en este caso por temas comunicacionales me ha tocado estar, y de verdad que hay un proceso de entrega de viviendas, como hay otros sectores que todavía también están al debe, con falta de Mm. proyectos inmobiliarios, pero se ha movido el tema habitacional en la región de Ñuble. Ahora, hay un concepto que me gustaría que me explicara, y que se llama habitabilidad primera o primaria. Primaria, sí. Primaria. ¿En qué consiste esto de habitabilidad primaria? Sí, nosotros en el trabajo de campamento nos ¿Ya? dimos cuenta que la intervención que íbamos a hacer, sobre todo en estas comunas que están más aisladas, iba a ser muy a largo plazo. Es decir, que estas familias iban a estar 2 o 3 años o más años dentro del campamento sin nosotros entregar la solución definitiva. Ok. Y eso provocó que sus condiciones habitacionales son sumamente precarias. ¿Ya? Tanto de constructivas como de acceso, algunos no tenían acceso al agua potable, habían problemas de luminaria, también habían problemas con los caminos, etcétera, etcétera. Todos tenían un problema determinado. Entonces, ¿qué terminó el ministerio? Es hacer una mejora de esa habitabilidad por el tiempo que ellos estén ahí. Entonces nos incitaron a poder hacer algunas mejoras al campamento, pero que no significaran mejoras mayores, pues entendiendo que ellos tienen que salir en algún momento. Ok. Entonces, por ejemplo, hicimos en Coelemo, no tenían luz eléctrica, se pudo hacer un proceso de comprar un generador para poder conectar a la familia que tuvieran luz eléctrica, porque ellos se colgaban de manera irregular a los empalmes. Eso provocó un incendio en un sector en Coelemo donde murieron personas por esas conexiones irregulares. ¿Ya? Ya. Entonces nosotros diagnosticamos eso. Lo otro, como había mucho incendio en otro sector que se llama Las Pataguas, les pasamos a cada uno un proyecto para que tuvieran extintores. Ok. Extintores y un taller para poder usarlo. En Chorrillo, en Coelemu también, hicimos un estabilizado del camino. Ya, porque la gente en el invierno entraba, se embarraba entero para poder llegar al final. Y pusimos luminaria porque habían algunas denuncias de posibles agresiones sexuales a las mujeres dentro de los campamentos. Entonces, eran cosas muy básicas para poder ir trabajando y se hacían a través de estos habitabilidades primarias, como se llama. Ahora, estamos hablando de las personas que no tienen casa, que viven en condiciones precarias, donde no hay acceso a luz, no tienen agua, donde hasta el techo, digamos, es algo provisorio, ¿no? Estamos hablando de una situación de emergencia o de urgencia, pero también hablemos quería preguntar cómo ocurre o qué se está pensando o haciendo para la clase media, que también es una clase que se ve sumamente afectada por los valores, justamente, ya sea de estas nuevas valorizaciones, avalúo de las propiedades, y que finalmente a veces hace más inalcanzable el acceso a subsidios. Sí, bueno, es el génesis del problema lo conversamos. El tema, al no haber un derecho a la vivienda, cuando hay un derecho, el derecho es universal, es decir, que es para todos. Si estuviera el derecho a la vivienda, el Estado tiene que proveer de una vivienda a todos los chilenos, ¿ya? Independiente de su condición social, etcétera, etcétera. Ya es como la salud. Buena, mala, regular, ahí uno lo va a poner en la mesa, pero el deber del Estado tendría que proveer a cada uno de los sectores socioeconómicos con una vivienda. ¿Ya? Al no serlo, queda el Estado un poco maniatado de entregar solamente soluciones a los sectores más vulnerables. ¿Ya? El que no puede ser atendido o no quiere ser atendido por los privados. Eso es lo que manifiesta el Estado subsidiario. Y la clase media pasa como a quedar como al centro, ¿ya? Porque hay una clase media como extensa, Sí, ¿ya? No sí. solamente los que están en el 40% de registro social de hogar, yo creo que ya el que tiene registro social de hogar está en una clase media, entre media baja, media
pero todos quedan como un poco exentos de estos procesos. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que se hizo primero? Entregarle un subsidio, inventar un subsidio para la clase media, que es el DS1, que cumplió alguna expectativa, pero como tú mencionas, los precios de la vivienda se aumentaron y el subsidio empezaban a ser letra muerta. Y lo otro que dos de las tipologías, son tres tipologías para poder postular este subsidio, dos te piden una preaprobación de crédito hipotecario. Hoy día la banca está súper restrictiva con los créditos. Creo que ahora se está como un poco ordenando, pero en realidad durante post pandemia se cerró bastante el tema. Entonces a la gente le ha costado mucho o los intereses son demasiado caros. Sí, Entonces ha provocado, ¿cierto?, que la gente no puede. Y lo otro se empezó a pedir más pie del que se pedía. Antes se pedía un 10% y se empezó a pedir un 20%. sí. Todas esas condiciones, ¿cierto?, fueron provocando que la clase media quedara un poco exenta, no poco, harto exenta del Ah, tema de los proyectos habitacionales. ¿ya? Y hay hartas unidades de proyectos, por ejemplo, de integración social, que no son sociales 100%, sino que son créditos hipotecarios que no están vendidas. Ujú. ¿Ya? Y hay una cantidad, ¿cierto?, de viviendas que están ahí. Las empresas ya no están construyendo tanto proyecto de integración social por esto, porque nadie tiene la capacidad de poder endeudarse y comprar. No nadie, pero pocos a estos créditos. Entonces, ¿qué es lo que plantea el Ministerio? Primero, el FOGA, es cierto, que el Fondo de Garantías Estatales, de decirle a la persona, usted ponga el 10% igual de pie y nosotros le prestamos con aval estatal, ¿cierto?, el otro 10%. Eso fue una de las medidas que puso la administración del presidente Boric. Y ahora se está discutiendo, y dentro de las propuestas está, ¿cierto?, la posibilidad de ver con la banca que empiece a entregar crédito para las familias más jóvenes, ya que son muy poco atendidas por nuestro ministerio. O sea, los jóvenes no son una política, un sector que esté mirado por el Ministerio de Vivienda para poder hacer su política. ¿Ya? Entendiendo que las familias han cambiado también. Eso es interesante porque para el ministerio, para los puntajes que se da por cómo se dan los puntajes, aún se da puntaje, por ejemplo, por hijo. Sí. ¿Ya? Si tú tienes 5 hijos, tienes 50 puntos por hijo, tienes 250 puntos. Si tú tienes uno, tienes 50 nomás. ¿Ya? Hay puntaje por adulto mayor, hay puntaje por discapacidad, hay puntaje por integrante del grupo familiar aparte. O sea, aparte de los 50 por niño, te dan 50 puntos más por los integrantes del grupo. Entonces, una política que está en función a los grupos familiares grandes, no está en función de los grupos familiares pequeños. Hoy día el censo del 2024 terminó 2.6 habitantes por casa, en realidad, como promedio. Eso es bajo, comparado con antes. Sí. Mi mamá eran 7 hermanos, ¿ya? Y uno empieza a ver a sus abuelos 11, 12, Sí, sin ningún así problema. es. Entonces, la política habitacional está como un poco enfocada hacia allá. Y por algo bien lógico. Si yo construyo una casa con plata del Estado y adentro viven 5 personas, me sale el mismo precio de hacer la misma casa y vivan 2. Entonces, mejor se la doy a la que tenga 5. Es un bien así como de optimización de recursos. Entonces, lo interesante es puntualizar, insisto, el privado es importante, la banca es importante y el Estado como una especie de triunvirato que puedan trabajar hacia abrir la posibilidad a los jóvenes que puedan postular a crédito hipotecario para poder comprar estas unidades que están disponibles. Ah, me pasó, y hay algo que me llama la atención, y se lo comento de manera de anécdota más que nada. Conocí el sistema de acceso a la vivienda, en este caso en México. Y me llamó poderosamente la atención porque al momento de buscar crédito hipotecario, este conocido fue banca por banca, así como cuando uno pide un crédito de consumo acá en Mm. Chile. Y se quedó con el que le ofrecía la menor tasa de interés. Cosa que el único banco, podríamos decirlo prácticamente, que avala y que se han ido abriendo un poco como la mentalidad en este libre mercado, que eso me llama la Mm. atención a mí, que Chile se destaca por ser un país que habla de ser muy liberal en lo económico, Mm. y estas políticas que parecen de clase número uno, de mercado, de libre competencia, a nosotros se nos restrinja la posibilidad, o el mismo mercado no nos ofrece Así esta es. posibilidad de decir, ya, voy a ir al banco azul y con esta posibilidad de compra de la casa, a ver qué me dice. Ah, me ofrece tal tasa, voy al banco rojo, ya, a ver qué me ofrece. Voy al banco amarillo y quedarme con la mejor opción. Eso en nuestro país parece que el único banco que existiera para brindar créditos a largo plazo, porque obviamente los hipotecarios son a largo año, es el que tiene más el respaldo del Banco Estado. Sí, ahí usted tiene un punto importante, porque al Sí, final la libertad económica en Chile está también en función a lo que a los ingresos que tiene uno en realidad. Entonces ahí es bien restrictivo en cuanto a la banca privada qué acceso te puede entregar. Por ejemplo, cuando uno tiene un buen sueldo y una buena línea de crédito, las posibilidades se te abren enormemente.
¿ya? Incluso te llaman para ofrecerte Sí. algunas opciones de crédito a bajas tasas y uno tiene harta libertad para elegir. Lo mismo cuando uno tiene ingresos, tiene la posibilidad de ver qué casa va a comprar, ¿cierto? O cuando uno tiene ingresos, tiene la posibilidad de a qué clínica se va a hacer tal o cual operación. Exacto. ¿Ya? Y aquí con el tema de la banca pasa exactamente lo mismo. Entonces hay un tema ahí, pero ya es de modelo, es más estructural que hay que poner en la mesa. Aunque yo creo que si alguien se reyera, yo trabajé harto en créditos sociales en una institución que se llama Fondo Esperanza, le entregábamos crédito a las familias sin ningún documento y nos iban pagando de manera semanal y la gente responde. Sí. Entonces a lo mejor El faltaría chileno es alguien que muy se buen atreva. pagador, ¿ah? Es un buen pagador, Sí, en sobre todo general. cuando le dan una oportunidad que él valora que se la den. Sí. Entonces a lo mejor debería haber alguna institución que diga yo me la voy a jugar por este sector y voy a invertir ahí a ver qué pasa. Pero parece que Da miedo. da miedo, si igual no es poco capital. No, me imagino que no. Bueno, esta noticia salió anoche para que la comentemos. Sí, La Cámara da luz verde al subsidio para la tasa de créditos hipotecarios y queda listo para ser ley. Durante así la es. tarde de ayer, la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas dio luz verde al proyecto que crea un subsidio para la tasa de interés a los créditos hipotecarios. La iniciativa posee dos grandes focos. Por un lado, busca facilitar el acceso a la primera vivienda, en especial para la clase media, mediante el mencionado subsidio que bajaría el monto total que las familias pagan en concepto de dividendo. A su vez, traer mayor dinamismo al sector construcción, intentando impulsar la gran venta de stock de inmuebles sin vender. Sí, bueno, el ministro nos comentaba esta medida que estaba enfocada en lo que conversábamos del acceso a la clase media a la vivienda Sí. como tal y que estaba en proceso de evaluación de cómo iba a ser. O sea, todavía no tenemos claridad, por ejemplo, que baje el instructivo y nos diga como ministerio cómo lo vamos a aplicar. Bien. Ya, yo creo que una vez aprobada la ley, después se va a crear el reglamento, del reglamento va a ser la bajada, pero está en esa mirada, porque aquí en este trabajo conjunto la Cámara igual nos dice, saben que yo construí todas estas casas en un proyecto donde hay financiamiento del Estado y no las puedo vender porque no tengo crédito hipotecario. Entonces, tengo la posibilidad de vender todas estas viviendas y la gente por las tasas de interés no tiene acceso al crédito. Entonces lo que hace el Estado es decirle, ¿sabes qué? Yo te voy a financiar una parte, voy a negociar una parte por ti y voy a ponerlo como en la mesa. El procedimiento como tal, ahí lo vamos a estar informando prontamente si es que ya se aprueba en la Cámara del Senado y estaría ojalá disponible antes de que termine la administración para poder ponerlo en la mesa, porque es una demanda no menor. Fue que tiene que ver con despachado, el sector. está ahí para ser promulgada. O sea, ya Ya. pasó ya por Y de por la las vuelta dos entera. cámaras. Sí. Perfecto. Va al presidente. Ya, para la próxima vez vamos a venir con la minuta ahí y le vamos a explicar uno No, a pero uno. está bien entender Sí, que, bueno, que es lo que significa y obviamente que hay que entender, y también lo he dicho mucho en el programa, hecha la ley, tiene que estar el reglamento. así es. Entonces, Eso es lo que a falta. veces esperar el reglamento, hay también que exista la voluntad para que el reglamento esté listo, puede pasar Sí. un mes como mínimo, así siendo muy optimista, a años hasta que esté el reglamento. Entonces, ¿es un avance? Sí. No es un avance. Pero Normalmente los reglamentos pasan más rápido cuando hay voluntad de los sectores. Y me parece que esta iniciativa la tuvo, ya pasando sí. ya por las cámaras, pero ahí ya viene como la letra chica de ponerle un poco, hacerlo carne como tal. Y ahí Sí. empiezan discusiones más técnicas, y son los equipos más técnicos de las cámaras que hacen el tema del reglamento. Y esperamos que salga pronto. El ministro nos anunció en la reunión que tuvimos que podría ser una gran posibilidad para la clase media en realidad. ya. Ahora, hay buenas noticias. Yo lo decía también con usted, bueno, hablamos acerca de los campamentos. Chillán Viejo no tiene. Hoy día las comunas que tienen mayor cantidad de campamentos son, me mencionó Coelemu Podremos San Nicolás. y San Nicolás. Sí. Pero también en esto, hablar de lo que se ha ido entregando. Y tengo acá, esto sí me lo sopló su departamento de comunicaciones. Lomas de Puyaral. Lomas de Buyaral. Ahí tenemos Anuncio, a ver. Sí, no, ahí A ver, tenemos una buenas tremenda noticias. historia. Muy buena noticia porque vamos a poder entregar por fin este viernes ese proyecto, Lomas de Muy Buyaral, bien. y muy parecido al Al otro, del al del Carmen, tiene como 20 años ¿Ya? en ejecución. Y dos cosas interesantes. La primera, bueno, que vamos a poder entregar, la señora Flor Vergara está feliz, tuvimos una reunión con ella ahí ayer para ponernos de acuerdo cómo lo vamos a hacer. Y lo segundo es el primer proyecto industrializado de vivienda de la región de Ñuble. Y tengo algunas apreciaciones que puede ser el nacional, ya, porque la industrialización se ocupó harto en la reconstrucción, sobre todo en Valparaíso, pero como proyecto habitacional yo creo que este es el primero de Chile. Ya. Voy a decir primero de la región, ya, Ok, para no- para- ya, y tiene una característica especial que no tiene cables. ¿Por qué no somos noticia a nivel nacional con Eso esas mismo cosas? digo yo. Ya, Eso mismo le bueno. decimos al ministro. ¿Sí? Ya. ¿Por qué no somos
noticia a nivel El nacional. otro día me tocó estar también en la entrega de Altos de Monterrico. Estuve en actividad en el teatro también Sí, también ahí. grande. Y ahí bueno, tenía la intención de constituirse a la vez de la entrega de los certificados de, digamos, de propiedad, ¿no? Claro, Constituirse como junta de vecinos y como centro como centro cultural. cultural. O sea, algo también inédito. Mm, Y yo decía, bueno, ¿por qué esto no es claro. noticia a nivel que todo el país sepa? Nosotros invitamos al ministro igual a esta actividad. ¿Qué es lo que pasa? Que al final tenemos el permiso, por ejemplo, de la recepción de obra municipal, está listo para entregar. Y si esperábamos al ministro se demoraba mucho y la gente, no podemos tener a la gente sin la Sí, vivienda, así que al final decidimos con Roberto, el director de Servio, entregarlo ahora. ¿Cuál ya. es lo que comentaba? Que por ejemplo no hay cable aéreo, todo es Ah, soterrado. Entonces le voy a mostrar unos videos porque uno ve las viviendas y ve la postación de luminaria, pero no hay poste y no hay cable. Y eso es súper extraño porque la conexión es subterránea, va por la orilla de la urbanización, de la calle, y conecta directamente una caja para que la gente pueda conectar a internet, a cable, la luz eléctrica también es soterrada por el piso. eso es hermoso. Es muy lindo. Muy lindo. Hermoso, Hay algunas dudas porque la vivienda es una vivienda industrializada que vino en camión, es modular. Ya ya, vino el primer piso y el segundo piso en camión, o sea, no se construyó dentro del proyecto. Y después viene una grúa pluma, o sea, hace el radial, ¿cierto? Una grúa pluma, pesca el primer piso y lo deja sobre el radial y sí, se hace un anclaje y viene el segundo piso y se pone arriba del primer piso y se hace un sello, ¿ya? ya, Y eso la gente lo encuentra, algunos dicen que son muy rectangulares, son muy geométricas, ya. no tienen un alero, y ahí han habido alguna duda. Pero cuando uno entra, la casa viene terminada 100%. No como las casas que vimos en el Carmen, que había que ellos mismos tenían que poner cierto el piso o pintar los muros, no, aquí viene completa 100%. Oiga, y pasé hace unos días atrás y la gente ya tenía su techito para el auto, No, ya está. la gente del día que nosotros Sí, hacemos la entrega de vivienda, por ejemplo, en este caso, del día se hacen viernes, mejoras. se sacan los cercos y la gente puede tomar posesión de su vivienda. Algunos se dan inmediatamente, como Sí, sea. ¿Ya? Acá en Esperanza, un proyecto habitacional, me acuerdo perfectamente de una señora que me decía que ella ganaba 160.000 pesos de pensión y pagaba 160.000 pesos de arriendo en una pieza, en los ríos de Chillán. Entonces me dijo, yo me voy a cambiar al tiro. Y decía, ya. pero ¿cómo se llama el tiro si no tiene piso? Me dice, no importa. Decía. Y la pasé a ver el otro día y pintó el piso como un color que pareciera que tuviera como Cerámica, baldosín. ya. Y en la pared le puso unas cosas que venden en los chinos y le quedó muy bonito su casa. Y me dijo, yo estoy feliz, ya no pago eso que tengo que pagar. Entonces hay gente que se va a cambiar inmediatamente. Decía. Sí, Y esta casa está lista, o sea, no hay que hacerle mucho arreglo en realidad y se van a cambiar el tiro. Y lo otro es que empiezan el tiro a ampliarse, la gente junta plata y hace sus peguitas y hace sus buenas, malas, ahí tendríamos que evaluar cómo les queda, pero lo pero hace. es su Es su espacio, casa, es su es casa, su casa, es es su su casa, casa. entonces estamos muy contentos con que podamos entregar. Así que el 13, viernes 13 a las 11 de la mañana, la gente de Loma Puyaral, San Nicolás, vamos a hacer la entrega de su proyecto habitacional, el primer industrializado de la región, y insisto, no sé si es del país, pero lo vamos a dejar ahí. ¿A qué hora la entrega, Seremi? 11 de la mañana. 11 de la mañana, ya. 11 Vamos a de la ver si mañana. podemos dar una escapadita para ir a ver Sería súper el interesante. concierto. Le voy a mostrar unos videos de cómo es el proyecto porque es llamativo. Eso Ya, que no tenga cable para mí me llama mucho la atención. es bonito. Sí. Bueno, dignifica también esas primeras viviendas aún más, porque obviamente ya recibirla es algo muy valioso. Que tenga una excelente jornada, Seremi. Gracias por responder a nuestras preguntas. Nos reencontramos en alguna próxima ocasión. No, muchas gracias por el espacio. Siempre es gratificante venir y comentarle a la comunidad en que estamos. Así que muchas gracias. Muy bien, nosotros seguimos avanzando en Epicentro Regional en esta jornada de día martes 20 de mayo. En Epicentro Regional, acá por la 91.5 de Radio Interactiva, vamos a hablar junto a nuestros panelistas de los días martes. Está Rodrigo González con nosotros, en este caso, presidente regional de Renovación Nacional. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, feliz, contento, una semana más, puteando, así que no puedo estar de otra forma. Muy bien. Está con nosotros también Raúl Zúñigo. ¿Cómo está, Raúl? Bienvenido. Muy buenos días a todos, a ustedes y a los oyentes que están en la radio. Bueno, estimados, mira, Rodrigo, te voy a prestar mi atril para el teléfono porque siempre todos los programas, yo por eso lo traje hoy día. Lo voy a empezar a traer yo también tengo uno. Eh, hace semanas que querías hablar de la Academ y de verdad que siempre, bueno, el tema
otros temas Sí, no han, nos van no han quitando tomado la agenda. Pero bueno, hablemos de la Academia de esta semana, que obviamente posiciona nuevamente, digamos, como líder en esta encuesta de opinión a la candidata que representa a Chile Vamos. Así que quiero que me digas cómo lo ven ustedes, porque igual detrásito, ¿cierto? Sigue en este caso José Antonio Cast. Y en tercer lugar de preferencia, ¿cierto? De esta encuesta supuestamente como espontánea, ¿no? ¿Por quién votaría si las elecciones fueran este domingo? Salió ahí peleándose los 10 puntos en el tercer lugar. Ahora está avanzando la candidata de Carolina Toá y quedó en la misma posición con Johannes Kaiser. Sí. Bueno, a ver, la verdad que nosotros estamos muy contentos, pero llevamos mucho tiempo en el primer lugar. Por lo tanto, eso habla de una estabilidad de la candidata, habla de que tiene un importante número de personas en Chile pensando en votar por ella, porque como tú dices, es intención de voto, por lo tanto, es espontáneo, por lo tanto, hoy eso a nosotros nos genera mucha felicidad, mucha tranquilidad. Sin duda, estoy bien, parecemos, ahí sí. Es una avión. Sin duda, parecemos avión. Sin duda queda mucho tiempo, esta carrera es larga, va a ser una elección muy competitiva. Estamos a puertas de unas primarias del otro sector que va sin duda a posesionar a esos candidatos, por lo tanto hoy lo que tiene que ser Evelyn Matei, lo que tiene que ser mi candidata, es no parar el ritmo, seguir trabajando, seguir con propuestas, porque este periodo es el difícil. De aquí para adelante es cuando se pone la cosa compleja, estando los otros candidatos desplegados, y de una otra forma nosotros quedándonos un poco en la casa por culpa de malas decisiones del pasado, de no tener una buena primaria, de no haber preparado bien ese camino. Hoy nos toca enfrentar un momento difícil, pero hay que enfrentarlo. Hemos pasado todo este tiempo liderando las encuestas, hemos estado siempre en primer lugar. Y ahora creo que estamos empezando a presentar equipos, pero ahora viene el momento de empezar a presentar propuestas, de decirle de verdad a ¿Quién- Chile qué es lo que queremos. ¿Quién va a Yo liderar creo- el comando de Evelyn Matei? Mira, ¿Todavía no lo tienen decidido? sí, hay el jefe de campaña que está nombrado hace un rato atrás, que el diputado RN, el ex diputado RN, mira, mi diputado se me olvidó el nombre. Fue presidente de la Cámara, Fue ¿no? presidente de la Cámara. Se me olvidó el nombre, pero bueno, Bueno. pero es un RN, un tremendo diputado joven, y que creemos que le está haciendo muy bien. Ha cambiado un poco, incluso hemos visto en las redes, han tenido un cambio importante. Yo creo que no es Paulsen, Diego Paulsen. Diego Paulsen. Entonces, estamos muy contentos porque sabemos, es muy difícil, si hay que considerar eso, que es muy difícil mantenerse durante tanto tiempo liderando la encuesta, estando primero, y habiendo tantos candidatos. Por lo tanto, hoy día el desafío es seguir permanentemente trabajando, proponiendo. En Chile Vamos, en esta región nos desplegamos, esta semana empezamos a recorrer la región. Estuvimos en 10 comunas, este fin de semana estamos en 10 comunas más y finalmente vamos a terminar en Chillán con una gran convocatoria. Pero eso es lo que hay que hacer, tenemos que estar en la calle porque mantener a la candidata tantas semanas en primer lugar no es fácil. Y ahora con el despliegue de la izquierda, yo creo que se va a poner un poquito más difícil, pero hay que salir. Bien, hay un 20% igual que están ahí todavía de indeciso, ¿no? Va variando el margen entre un 20 y un 30%. A ver, mira, yo creo que es muy temprano para el tema de los pronósticos electorales. Bien. Sobre todo porque esta es una elección con voto obligatorio. Aquí hay millones de personas que siempre han optado por no votar, Ujú. y que hoy día no están pensando en quién va a ser el próximo presidente de la República. Este es un tema que se va a ir viendo en la medida que pasen los meses y muy probablemente en el último mes, Ya. por allá por septiembre, y de aquí a septiembre hay una eternidad en política. Sí. Lo que hoy día tenemos es la centroizquierda ha logrado un acuerdo unitario de desarrollar primarias, de construir un programa común para poder darle un buen gobierno al país. Y por otro lado tenemos una derecha completamente dividida en 6 candidaturas, sin ninguna capacidad de haber llegado
acuerdo para construir una primaria común, una propuesta de gobierno común. Lo que tenemos son 6 propuestas de gobierno con 6 candidatos distintos, y yo creo que eso también va a ir pasando en la cuenta en la medida que avance la campaña electoral. Por un lado, un sector político que trabaja en unidad, y por otro lado, otro sector político que se encuentra completamente dividido. Y eso, yo creo que la gente, en la medida que va pasando el tiempo, en esta campaña va a ir aquilatando. Y Ya. yo creo que esta elección, como dicen todos los especialistas, es una elección que está completamente abierta. Sí. Bueno, es la idea también de que se pueda discutir y que también son 6 modelos, pero que se pueda también ir conociendo las propuestas de cada uno, que obviamente va a ir ocurriendo en los periodos correspondientes. Siempre encuentro que es poco ese proceso de conocer propuestas, porque hasta el momento lo que permite digamos, el escenario político es solamente esto de ver lo que el otro hace mal o que está haciendo mal, pero no de propuestas. Eso cuesta plantearlo. Quiero llevarlos al caso Procultura, porque va tomando aristas nuevas. Esta semana finalmente ha traído los efectos propios de que el fiscal Cooper fuera sacado, digamos, de sus funciones, ¿cierto? Entonces quiero que hablemos un poquito de esto, porque es una arista que obviamente viene a generar o a contribuir en los condimentos de un poco de desconfianza por parte de la comunidad, pero que este proceso, cómo se ha estado llevando, qué es lo que piensan ustedes y qué postura tienen respecto al caso Procultura, entendiendo que se trata de una investigación que es liderada por el Ministerio Público, en este caso una institución independiente del gobierno, que está investigando sobre estas eventuales, y hay que hablar en estos conceptos hasta que se tenga, digamos, el resultado final de eventuales irregularidades en la ejecución de convenios que fueron firmados con distintas fundaciones, entre ellos Procultura, y también gobiernos regionales. Se investigan delitos como fraude al fisco, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Parto contigo, Raúl. A ver, mira, yo diría que más ha acertado en esta etapa del proceso ha sido el presidente Boric, ¿Por qué? que desde un principio dijo, mira, dejemos que las instituciones funcionen, aquí no tiene que investigarse a todo el mundo, incluido a mí, en mi calidad de presidente, que aquí no hay ni persecuciones, ni redes de inteligencia que están tratando de destruirme, y que dejemos que las instituciones funcionen. Bueno, las instituciones funcionaron, y la Corte de Antofagasta determinó la ilegalidad de lo que estaba haciendo el fiscal Cooper. Y esto lo planteamos el martes pasado, casi al final. Yo planteé acá que no me cuadraban las fechas respecto de que hubiese podido haber aportes de campaña, de Procultura a la campaña del presidente Boris, por cuanto el presidente Boris en ese minuto era un candidato y quien ejercía la presidencia de la República era el presidente Sebastián Piñera. Y por otro lado, resulta extremadamente extraño, algunos dirían malintencionado, que los detectives a cargo de las escuchas no hayan detectado que quien hablaba por el teléfono era una mujer y no era la persona que sabía que el tribunal había autorizado a ser pinchado su teléfono. Y esto es lo que determinó que el fiscal recibiera un duro revés y se declararan como ilegales todas las escuchas que se hicieron del teléfono de la señora Uneus, y que con posterioridad el fiscal tuviera que tomar la decisión que tomó, porque era evidente que si eso se apelaba a la Corte Suprema, por la unanimidad que se dio en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, era imposible sortear esa situación, y el Ministerio Público quedaba con un problema de credibilidad muy significativo, por lo cual el fiscal tomó la decisión que tomó. Esto no determina ni inocentes ni culpables respecto a la investigación propiamente tal. Lo que dice es que el fiscal se excedió de sus atribuciones y se excedió del mandato legal que tenía de imparcialidad en la investigación de la causa. Ya. Tengo varias preguntas entre medio, pero quiero escucharte. Sí, bueno, yo llevo mucho tiempo diciendo que todo esto de la filtración a mí no me gustan. Yo creo que siempre son negativas, sea el lado que sea la investigación que sea. Independiente de eso, yo no estoy tan de acuerdo respecto a que sea ilegal o no sea ilegal. Aquí hay una
un tribunal que dio la orden, que permitió que se pudieran hacer estas escuchas a un teléfono de un investigado, que estaba el nombre de un investigado. Ahora, donde yo veo que se cometió el error, donde yo creo que se cometió el error en haber ocupado efectivamente esta escucha. Yo creo que eso no correspondía, uno tiene que ser un poco más cuidadoso respecto, sobre todo cuando el presidente de la República, y esto lo digo de la vereda al frente, o sea, uno tiene que haber un desde. Yo soy bien en eso republicano, yo creo, republicano, por favor, entiéndase bien sentido de la Sí. República. el concepto, en el sentido de la República, justamente. Y yo creo Después que lo van a sacar y van a ocupar eso por parte de las redes sociales. Sí. yo soy RN republicano. se declara republicana. Claro, no, por eso hay que explicarlo de inmediato. Pero yo creo que en eso está mal. Ya. Ahora, lo que nos deja esto es preocupante y hay que seguirlo investigando. Esta conversación deja algunas cosas entrever que no son buenas para la democracia, por lo tanto yo creo que hay que investigarla. Pero existe un peligro tremendo en estas filtraciones. Yo creo que, ojo, se saca a un fiscal por filtraciones y ponen a otro que permanentemente ha tenido filtraciones. Entonces, yo creo que ese es el tema delicado. Yo creo que hay que seguir investigando. No me voy a referir nunca a los procesos, digamos, del Poder Judicial, porque no corresponde, pero sí creo que es un tema muy, muy complejo, muy grave, que ha tocado al oficialismo sin duda alguna, y hay que investigar a fondo. Eso es lo más importante. Yo creo que el presidente hay que cuidarlo, de todas maneras, sea el presidente nos guste, no nos guste, tengamos diferencias, hay que cuidarlo. Estas cosas son peligrosas, cruzaron un límite que no se debe cruzar, en eso yo no tengo ninguna duda, pero eso no puede parar la investigación y eso me preocupa, que el cambio fiscal tenga un nuevo... Alarga el proceso, un nuevo el alargue tema el del cambio proceso, fiscal. eso es lo que no me gusta. A ver, mira, primero yo quiero aclarar una cosita que yo creo que no puede perderse. El teléfono que se pinchó es un teléfono que la única propietaria en su vida es la señora Uneus. ¿Pero está el Desde nombre del hace- marido? No, está a nombre de ella hace 20 años, tal como lo informó Entel a la Fiscalía. Está a nombre de ella durante más de 20 años. Lo que pasa es que en un informe de DICOM apareció ese teléfono asociado al señor... pero Ya, la perfecto. información Yo tengo- que entregó Entel respecto de las líneas telefónicas Era que está el nombre de ella. está a nombre de ella hace más de 20 años. Por lo tanto, aquí Mira. hubo un error, hubo un error inicial, pero luego el error deja de ser error cuando se escucha la intervención Sí, y se entiendo. escucha que es una mujer. Sí. Lo que debió haber hecho ese policía inmediatamente es haber informado al fiscal y haber detenido las escuchas porque esa persona no había autorización para tener escuchas de esa persona que no era ni imputada en el caso. Raúl, ¿sabes qué igual me genera todo esto? Es como que nos vamos por ese pelo en la cola, por decir algo, y no nos vamos a lo sustancial, que es ver si hubo financiamiento no de campaña, sino que si se le asignó recursos mal asignados, valga la Es que redundancia, son dos cosas a- distintas. que digamos que es lo sustancial de la investigación. Lo que pasa es que Y que se ha ido por las ramas por las filtraciones. Finalmente hoy día hablamos del caso Procultura o caso Fundaciones, más por las filtraciones de las conversaciones del presidente, que no debieron ser, a que por la sustancia Ah, de que la por la investigación propiamente pero tal. yo creo que aquí hay dos cosas. Aquí no hay un tema de... Las filtraciones son un tema, Sí, pero intervenir teléfonos discrecionalmente por parte de las policías, tal como lo dice el tribunal, nos retrotrae a tiempos de la dictadura. sí. Y eso. esto es bien importante, porque si hay un fiscal que tiene una tendencia de izquierda y empieza a pinchar teléfonos de parlamentarios de derecha, o un fiscal con tendencia de derecha empieza a pinchar celulares de parlamentarios o de personas de izquierda, entonces entramos en el peor de los mundos. Entonces eso hay que detenerlo, Sí. eso hay que castigarlo, Condenarlo. condenarlo y ojalá sí, se sancione. Sí. Porque ahí se concuerdo. cometió un delito. Otra cosa es la investigación, y ahí sí, yo creo que nosotros, o sea, que hay que hacer todo lo posible, y aquí yo creo que la Fiscalía va a tener que hacerlo, y la sociedad espera que existan resultados respecto a las pesquisas que se están desarrollando, y eso yo creo que el fiscal que tomó el caso, yo no lo conozco en particular, sé que está a cargo de investigaciones que están asociadas a
a las mismas fundaciones. Por lo tanto, es una persona que Yo entiendo conoce creo la que le materia. haría mal a la democracia que terminara, por ejemplo, esto en clases de ética. Lógico, es como, De todas maneras. esto no puede Eso es. terminar, sí, esto no puede terminar, al igual que en el caso Audios, sin que Chadwick sea formalizado. No Sí. puede terminar sin formalización Chadwick, como no puede terminar sin formalizaciones este caso Procultura en el caso que se encuentren los elementos necesarios constitutivos de delito. Así es. O sea, mira, yo no puedo encontrarte más la razón. A mí eso es lo único, eso es lo que me tiene más complicado en todo este tema y en el otro también, que finalmente terminemos hablando de las filtraciones y no de lo sustancial, no de los delitos. Si aquí hay delitos, independiente que falta el proceso, pero ya tenemos claro, todos tenemos claro que hay delitos. O sea, que no se le entregó de forma normal esa cantidad de recursos y además el propio gobierno regional, por ejemplo, el metropolitano, dice después condena que respecto a los fondos que ellos les pasó, que se hizo mal la pega, dice el propio gobernador de la metropolitana, dice haber sido estafado. Por lo tanto, acá hay delitos. Y eso es lo sustancial. Y es por eso que yo digo, yo voy a condenar, y en eso estoy completamente de acuerdo con Raúl, si condenemos todo lo que no corresponde. No, tampoco, también lo pido y de verdad lo exijo, no compliquemos, no involucremos al presidente en Chimochina. Pero hay que investigarse, hay que terminar estos procesos. Y esto puede, y el cambio fiscal, a mí me da mucho susto que termine alargando esto y que nada, y a lo mejor logremos pasar la elección, que a veces siento que puede ser eso. Espero que no sea así, porque sería muy, muy mal que el Poder Judicial siguiera entrampándose en política. Ese es el punto. Se metió como la política en un proceso que Eso. tenía que ser Y eso no puede netamente pasar. de investigación. Así es. Ahora, pensando en lo mismo, en lo que está ocurriendo, quiero que me hagan este alcance. Yo entiendo que tener o pertenecer a una fundación, las fundaciones son sin fines de lucro. Así es. Por lo tanto, el margen, y esto es como un poco de cultura general, las fundaciones que reciben financiamiento, digamos, pueden, no significa que las personas que trabajen no reciban sueldo, porque tienen que recibir algún tipo de remuneración, pero no generar una Lucro. utilidad, ¿no? Sí, sí. Ya, eso quería Sí, que todos los me- recursos que ingresan tienen que ser invertidos en la materia para la cual fue creada la fundación o corporación. Evidentemente hay personal que tiene sueldos, Efectivamente, que ejecuta determinadas tareas. Pero aquí, en este tipo de investigaciones, siempre es bueno separar la paja del trigo. En el sentido de, mire, Sí. aquí hay proyectos que se hicieron, otros que eventualmente no se hicieron y otros que eventualmente se hicieron mal. Entonces, esa es la primera cosa. La segunda cosa es, ¿llegó alguno de esos dineros a las cuentas corrientes de algunas personas que sin desarrollar actividades recibieron dinero? Eso es lo que tiene que investigar la Fiscalía, y si tiene que abrir las cuentas corrientes de todos los involucrados, tiene que hacerlo para tener la certeza de si hubo o no desvíos de dinero a personas, campañas o qué sé yo. Y eso se logra básicamente abriendo las cuentas corrientes Ya. de las personas que ellos estimen que requieran transparentar su situación. Otra cosa es que hayan errores administrativos. Esa es otra cosa, esos no son delitos. Se sancionan desde el punto de vista del estatuto administrativo. Siempre es posible en la administración pública que existan errores administrativos. Así es. Lo distinto es los delitos. Y los delitos tienen que ver en este caso con que alguien se haya quedado con la plata en su bolsillo. Y eso tiene un solo mecanismo. Y el fiscal que lleva la causa, seguramente, yo no conozco la carpeta investigativa, Sí, claro. pero debe haber solicitado apertura de cuentas corrientes con autorización del tribunal para poder saber si es que hay o no desvío de fondos. Porque aquí, por ejemplo, en el caso de Orrego se planteó hace un tiempo que había retirado 800 millones como si anduviera con 800 millones en el bolsillo. Y la verdad es que en la cuenta del servicio electoral, y ese servicio electoral te permite pagar con vale vista, y el vale vista se entiende como dinero en efectivo. Sí, Entonces, sí, se puede está entender como... está completamente normalizada esa situación, porque era una cuenta que además había puesto el propio CERVEL. Entonces, ahí no hay... Pero no hay Rego delito. tiene que explicarlo bien, porque eso no lo ha explicado. Entonces, no podemos dejar que estas cosas queden en el aire, porque 800... ¿Tú sabes la locura que es para una persona normal hablar de 800 millones por una campaña? Mira, eso está Eso explicado se- está No, sin explicado. duda, puede ser, por Son eso, dos pero cuentas- él son dos no lo ha créditos, explicado. Son dos créditos
uno de, no sé, banco, dos bancos que pusieron la cuenta, ese crédito electoral en la cuenta del CERVEL. No es en la cuenta personal de él, es en la cuenta del CERVEL. Y esa cuenta del CERVEL paga a los proveedores vía Valevista. Y efectivamente el Valevista se considera como efectivo sin ser billete, sino que un pago al momento de la vista. Pero yo con esto no estoy haciendo ni una defensa de Orrego ni nada. Estoy diciendo, mire, a los hechos hay que analizarlos hecho por hecho. Sí. Mira, yo siempre tengo una frase que dice, mira, los ignorantes generalizan. Los ignorantes o malintencionados generalizan. Los políticos son todos malos, los abogados son todos ladrones, los médicos son todos ladrones, los sacerdotes son todos, qué sé yo, pedófilos. Y a veces hay algún abogado que se salva. Claro, y la gente que es inteligente, que es criteriosa, especifica. Entonces aquí no podemos hablar de que todo el caso de la fundación es un conjunto de ladrones. Tengo que decir, mire, en este caso en particular se produjo esto, esto y esto. Ya, a propósito de lo mismo y de enfatizar, porque en el caso Fundaciones y con Procultura, la región de Ñuble también salió, digamos, en el baile, ¿no? Y en esto de que salió es porque ejecutó un programa de fortalecimiento cultural que fue financiado por el gobierno regional en el año 2022. Así es. Aquí hay, en este caso, consejeros regionales que son querellantes en esta causa, que entiendo yo, una de ellas es Lorena Jardúa y el otro Sí, es claro. Cristóbal. Lo tengo anotado, ahí lo voy a buscar. Quilodrán estaba ahí, ¿no? Quilodrán. Sí, Quilodrán. La Contraloría Regional formuló observaciones administrativas, pero no acreditó pérdida de recursos públicos. ¿Ya? Desde el GORE de Ñuble se ha enfatizado que el proyecto fue ejecutado, rendido y supervisado. Pero hay, y quiero saber ustedes, esto, porque también se le trata de dar auge acá en la región, pero ¿cómo lo ven ustedes el caso Fundaciones en la región de Ñuble, para que también podamos cerrar con eso? Raúl. A ver, mira, básicamente decir lo siguiente. En el caso de Ñuble es una arista completamente distinta al resto del país. En el resto del país hicieron proyectos que luego fueron financiados por los gobiernos regionales. En el caso nuestro, el de Ñuble, lo que se hizo fue cumplir con un compromiso asumido por el gobierno anterior, por el intendente, no sé si fue Arrau o... Cristóbal Jardúa. estuvo al final. ¿Ah? Cristóbal Jardúa O estuvo al- Jardúa, sí. que se compromete a desarrollar un encuentro binacional en Ñuble, entre Argentina y Chile, y que fue aprobado por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el gobierno del presidente Piñera. Cuando asume el gobernador Crisóstomo, lo que tiene es una obligación de desarrollar ese evento, por cuanto hay un compromiso de Estado, no es solo una Sí. política. Y se asume que había que desarrollarlo, y para eso había que buscar quién Que lo lo pudiese hacer. ejecutara. Sí. Esquerré había desarrollado hacía poco un evento en Concepción muy importante con el Encuentro Nacional de Gobernadores, y luego Esquerré se suma con Procultura y postulan al desarrollo de este proyecto que se desarrolló, que hay miles de fotografías, que hay miles de personas, noticias en los diarios, en donde se desarrolló el evento, y lo que hay son observaciones de Contraloría respecto de criterios de qué es lo que es una factura y cómo se desglosa esa factura. Ok. Pero así como dice la Contraloría, hay errores administrativos, evidentemente, pero no hay indicadores de delito. Ya. Y ahí voy a la contrapregunta porque ya estamos, son las Sí. 9:02. Nos están echando. Sí. Oye, sí, ya vi los gestos. Está bien. Mira, yo creo, nosotros tenemos que, por supuesto, creer en los documentos formales oficiales de las entidades que corresponden. Por lo tanto, yo me quedo con eso, vamos a ver qué pasa. Lo importante es siempre investigar, pero yo quiero hacer un punto más allá de lo que pasa en la región y más allá de lo que pasa en el país. Yo quiero, por favor, que no demonicemos las fundaciones. Sí. Hay fundaciones extraordinarias haciendo una tremenda pega, y entre esas muchas conocidas, el Hogar de Cristo, entre La ellas. Fundación La Rosa, La- la Fundación Mitea, la mi- Fundación millones. aquí en la región de Ñuble tenemos varias lo tanto, fundaciones. Techo para Chile. Un techo Un para techo. Chile. Por eso es importante, yo quiero dejar por favor ese mensaje, porque por la culpa de un par de fundaciones que han hecho tonterías, hoy están demonizando las fundaciones, y tenemos que seguir trabajando con ellas, y son súper importantes en esta estructura de financiamiento. Sí. Eso quiero dejar yo hoy día establecido. Quiero decir que vamos, si la Contraloría, volviendo al otro tema, si la Contraloría dice que hay errores administrativos, hay que enmendar esos errores, yo me quedo con eso. Pero lo importante es seguir insistiendo en la investigación. No hay que parar la investigación, hay que llegar al fondo, y aquí tiene que caer que caiga el que caiga, como dijo el presidente, como Sí. dijo un presidente anterior famoso.
y eso es lo más importante. Aquí no puede quedar nadie impune, nadie que hubiese metido las manos. El que mete los pies no importa, pero el que mete las manos tiene que pagar. Bien, esto fue Epicentro Regional, martes 20 de mayo. Nos reencontramos el jueves. Recuerden, mañana el feriado por las glorias navales. Que estén muy bien. Chau, chau. Chao, Vamos chao. por el cañonazo.